Como les decía, consultando la Constitución Política del Estado, vale decir la norma, la ley, la palabra estado de sitio, o sea, existe de alguna manera equivalente al estado de sitio, es el estado de excepción. ¿Cuándo se debería aplicar? Como les decía, peligro, amenaza de seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna, desastre natural o situaciones que pongan en riesgo el funcionamiento normal del país y de las instituciones democráticas. Creo que acá es mejor trasladar pues al doctor Benjamín Guzmán esta consulta para decirle, bueno, país donde 5 departamentos ahora están cercados por la fiereza de militantes de una mirada política que ya no piensan en cambiar algo que el gobierno entiendan ellos ha hecho mal. No, ellos quieren que se vaya el presidente. ¿Cómo, cómo contemporizas con una posición de esa radicalidad, mi querido doctor? Bienvenido a Postdata una vez más. Un saludo cordial, licenciado. Qué grato placer estar a través de su medio. Saludos a su equipo y a su audiencia. Bueno, mire, la Constitución, que básicamente podríamos decir es la norma que rige al Estado de Derecho, ha contemplado situaciones de esta naturaleza a los fines de poder buscar paz social, tranquilidad, armonía, que es lo que se necesita para que un país pueda desarrollar y avanzar. Porque un país con una coyuntura como la que vive Bolivia básicamente nunca va a salir del retraso, no va a salir de la pobreza. Entonces, en esos mecanismos legales de rango constitucional nos encontramos con el 137, ¿verdad? Y una de las características propias para poder dictar el estado de excepción es cuando exista la imposibilidad de poder generar un control, cuando ya hay un desborde más allá de lo permitido por la ley. Y en el caso concreto, ya desde la anterior semana y el día de ayer, se ha podido observar que esas, entre comillas, protestas disque legítimas ya han rebasado ese límite entre lo que podríamos decir las pretensiones o las protestas legítimas y las delincuenciales. El día de ayer ya se ha podido advertir conductas extremadamente delincuenciales y le puedo citar 2 ejemplos. Lo que pasó con un guardia, un policía, creo que era un capitán, en uno de los teleféricos, lo que se suscitó con una ciudadana que salía del edificio Handal, si no me equivoco, que ha sido intimidada y básicamente ha sido, y eso se llama robo, porque le quitaron lo que ella portaba en la bolsa. Los destrozos que se realizaron en algunas entidades privadas y por supuesto los destrozos en las entidades públicas. Esto ya raya lo que significa de la legítima protesta a una cuestión delincuencial. Entonces, cuando se ven ese tipo de escenarios, sin duda la norma ha establecido se podría declarar un estado de excepción. Pero en el caso concreto, mire, el 2020, cuando estaba como presidente del Senado la señora Copa, se aprobó la ley. Se aprobó una ley que básicamente regula el estado de excepción y precisamente es la ley 1341 del 29 de octubre del 2020. Y aquí es donde nosotros ya encontramos de repente alguna imposibilidad probable desde una perspectiva estrictamente política el poder declarar el estado de excepción en esta coyuntura. Nótese que desde la Constitución, pero ya a partir de la aplicación de la ley citada, el presidente declara un estado de excepción. Dentro de las 24 horas tiene que remitirse ese documento a la Asamblea Legislativa Plurinacional y conforme manda la ley tiene que ser aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero por mayoría absoluta. Mayoría absoluta. ¿Esto qué involucra? Que en la realidad y en la coyuntura política que vive el país, imposible que tenga y obtenga esa mayoría absoluta. Y si ahí tenemos a un vicepresidente y con unos cuantos diputados que están detrás de él, obviamente ahí ya tiene su primer obstáculo. Quizá desde un sentido normativo
y por sentido común tendría que aplicarse el estado de excepción, porque esto ya ha rebasado cualquier límite racional. Ya la gente, por lo menos los bolivianos de bien, ya no entendemos cómo es posible que la gente pueda reaccionar con tal violencia y con tanto odio entre bolivianos, de boliviano a boliviano. No estamos hablando de otra cosa. Entonces esto ameritaría. La norma nos respalda, le respalda al presidente, le respalda a todo ese equipo de ministros que obviamente tendrían que analizar y examinar la situación. Pero de alguna forma la coyuntura política no les respalda. Entonces ahí encontramos uno de los primeros problemas para que se pueda dictar el estado de excepción, que está vinculado a la ley que le he manifestado, la 1341, que de alguna manera también pone ciertos límites en cuanto a la temporalidad, no puede ser más de 60 días. Es la Asamblea Legislativa Plurinacional que luego de un examen de la coyuntura ellos también pueden ordenar que se levante el estado de sitio, el estado de excepción, que básicamente son sinónimos. Es un cambio nomás. Consecuentemente, la situación está compleja para el gobierno y creo que es el cálculo político que el gobierno ha realizado y le limita a declarar un estado de excepción precisamente por esa condicionante de que tiene que ser aprobada dentro de las 72 horas de presentada por la Asamblea Legislativa, pero por mayoría absoluta, lo cual creo que no lo va a obtener. Ahora, esto no solo implica un estado de desgobierno para quien sea el coyuntural inquilino del Palacio de Gobierno. Esto es un golpazo a la democracia. Esta era la última carta de la baraja, la mona, digamos, en la carta que permitió a ciertos gobiernos que habían agotado la tolerancia y el diálogo de tratar de retomar el orden legal, constitucional en el país. Con esta ley lo único que se hizo es, como decía Sánchez de Lozada, ahora sí tienen los manos atados, decían. Esta ley, yo dudo que en este momento vayan a jugar los políticos por apoyar al gobierno de Rodrigo, que no ha tenido el mejor performance en el momento de hacer alianzas políticas al interior de la Asamblea, que tiene un vicepresidente que está dispuesto a torpedear porque él se asume como presidente inmediatamente después caiga el presidente. Entonces, vaya, qué escenario difícil para darle orden a Bolivia, ¿no? Bueno, pero mire, el escenario está complicado, pero una vez más, repito, creo que este escenario lo ha provocado el propio gobierno. Y me explico. Resulta que una vez que asume el poder, era claro que en algún momento tenía que haberse generado este tipo de coyuntura, porque estamos en un gobierno de transición, de un régimen de 20 años a un régimen más libre, más justo, más correcto, con seguridad jurídica, con inversión privada, con trabajo y armonía, con reconciliación. Era un proceso de transición. Pero es difícil, pues, no comprender que después de 20 años ciertos grupos privilegiados, denominados movimientos sociales, no les es fácil soltar esos privilegios. Entonces el gobierno debió tomar previsiones, y una de las previsiones debió ser considerar la ley 1341. Debió considerar, en lugar de estar aprobando la 1720 para luego abrogarla, en lugar de no estar confundidos con la ley antibloqueos, ese proyecto de ley que todavía está durmiendo el sueño de los justos, creo que debería haber previsto y haber determinado qué hubiera pasado. Podían haber modificado, podrían haber hecho algo con la ley 1341, porque era previsible que en algún momento se iba a dar esta coyuntura, y eso es con tener mente de estadista, ¿verdad? Un estadista piensa. Pero el gobierno creo que se confundió, se atolondró, no sé si por el poder o qué será, y fueron cometiendo una serie de errores que básicamente dan pie también a estos sectores violentos para que, a título de reivindicación por el tema de la gasolina, por así decirlo, generen estos escenarios violentos que están conmocionando al país y que obviamente lo están manteniendo y lo van a generar una crisis económica, porque lo que más siente el boliviano es en sus bolsillos.
La crisis económica se está profundizando, y cuando teníamos la esperanza y la ilusión de que íbamos a tener una Bolivia distinta. Entonces, es tan culpable como el pecado, creo, el gobierno, en virtud de que él dio la oportunidad, no vio con claridad meridiana lo que iba a pasar más adelante, y mire que la 1341 podía haber sido modificada, podía haber sido modulada o hasta abrogada, porque al final de cuentas fue el 2020 que se promulgó esta ley a raíz de los conflictos del 2019, ¿verdad? Entonces fue como una especie de candado, pero un gobierno con visión dice, pues no, caramba, después de 20 años me van a dejar gobernar con facilidad, no creo. Entonces tomemos previsión, revisemos normativa, y podían fácilmente hacer algo con la 1341. Ahora no creo que se pueda, la coyuntura ya no está, pero hace 6 meses, desde mi punto de vista, podía haber sido de repente modificada esta norma y ajustar a una realidad que tarde o temprano iba a llegar, como la que estamos viviendo el día de hoy. Ahora, algo tenemos que hacer, porque de verdad yo no creo que la caída o el cambio de un presidente sea el objetivo final, es la caída de un sistema. No puedo obtener los votos necesarios en las urnas, entonces tomo el poder, y esto ya no es un descontento social, sino ya es una insurrección contra el sistema democrático. Frente a esto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué herramientas que la ley, todavía la democracia, esta democracia en terapia intensiva, puede usar para tratar de pacificar el país? Bueno, mire, creo que con ciertos sectores el diálogo es poco probable, porque ya hay una consigna, renuncia. Entonces, ¿qué se dialoga cuando hay una consigna política? Al gobierno le queda pues todavía la policía, todavía hay prerrogativas constitucionales que se puede apoyar en el ejército, y dentro del marco de la ley, dentro del marco de los derechos, yo creo que es sentar principio de autoridad. Es necesario sentar ese principio de autoridad. Le decía, dentro del marco del respeto a la ley y la propia Constitución, el gobierno tiene que empezar a sentar el principio de autoridad. Mire, resulta que el día de ayer, cuando detuvieron a algunos de estos ciudadanos que fueron parte de esa agresión y de esos actos vandálicos, Derechos Humanos va, Derechos Humanos reclama, pero la pregunta es, ¿quién reclama por los derechos de estos ciudadanos que la están pasando mal? Que algunos ya no tienen ni qué comer o están preocupados por su economía, no pueden trabajar. ¿Quién reclama? Entonces, en esa ponderación de derechos, obviamente el gobierno tiene que actuar. Y obviamente el gobierno no se debe pues a 50,000 o a 100,000 personas que estarían convulsionando el país. Se debe a esos 11 millones de bolivianos a quienes está gobernando. Y parte de esos 11 millones son los ciudadanos de La Paz, orureños, potosinos, que ya estamos empezando a sentir esta cruda realidad. Entonces tiene que responder a nuestros intereses y a la protección de nuestros derechos. ¿Y cómo lo hace? Con la fuerza. La ley dice, cuando no se la respeta y no se cumple la ley, existe el elemento coercitivo. ¿Y cómo se lo aplica? La coerción a través del Ministerio Público, policía y eventualmente con el apoyo del ejército. Todavía al gobierno le queda. Un gobierno no se derrumba si todavía está fortalecida su policía y su ejército, y en el caso concreto todavía hay respaldo hacia el gobierno. Entonces él tiene que valerse de los mecanismos legales, constitucionalmente reconocidos, respetando derechos, pero también velando los derechos de 11 millones de bolivianos. Que esos 50,000 o esos 100,000 no representan, creo, ni el 10 ni el 1% de los 11 millones. Entonces, el gobierno todavía tiene la oportunidad de sentar el principio de autoridad a través de la ley y el brazo coercitivo de la ley. Así dice la norma. Entonces, el gobierno está muy pasivo, creo. No sé si ha perdido el horizonte, pero es necesario orden y disciplina. Doctor,
Me adscribo a sus palabras. Le agradezco mucho, como siempre. Un gran abrazo de este postdata. No, el agradecido con usted y yo, licenciado, y desde Oruro un fuerte abrazo y que tenga un resto de jornada muy protegido.